Bien. Gracias. You look very well. Se ve muy bien. You have asked me to speak this morning on Luke chapter 19. Me encargaron poder compartirles esta mañana de Lucas capítulo 19 And the well-known story of Zacchaeus. y de la conocida historia de Zaqueo. But before we read the passage, I would like to ask you a question. Pero antes de leer el pasaje vamos a hacerles una pregunta. Have you ever met someone who is greedy? ¿Alguna vez han conocido a alguien que es avaro? I have met, see? Really? Even in Peru? ¿Incluso en Perú? ¿Hay? ¿Sí? I know several people in Ireland who are greedy. Y conozco muchas personas en Irlanda que son avaros. They always want to have more money. Siempre quieren tener más dinero. There is something inside them which makes them look at every situation Hay algo que está dentro de ellos que les hace ver que cualquier situación to see if there is an opportunity to make some more money. y ven cualquier situación simplemente para ganar más dinero. Some greedy people are wealthy, Algunas personas avaras son ricas, adineradas, but I know some greedy people who are poor. pero también conozco algunas personas avaras que son pobres. Is greed a serious problem, ¿Es la avaricia un problema serio or is it something we can just tolerate? o es algo que simplemente podemos tolerar? I think it is serious. Creo que es algo serio. I remember one very happy family Conozco una familia muy feliz where there was a grown-up son and daughter. que tenía ya un hijo y una hija mayor. When the father and mother both died, Cuando los padres murieron, their possessions had to be divided between the son and the daughter. sus posesiones tuvieron que dividirse entre los hijos, el hijo y la hija. I remember how the daughter suddenly became very acquisitive. Y recuerdo cuando la hija de repente se volvió muy codiciosa. She insisted on having everything that her parents owned. Ella insistía que quería quedarse con toda la herencia. The son got hardly anything. Y el hijo pues, se quedó con muy poco. No one had realized that she was greedy until that moment. Nadie sabía que la hija era avara hasta ese momento. But her greed destroyed what had been a very happy family. Pero su avaricia destruyó lo que pudo hacer una familia muy feliz. Greed is also the main cause of corruption in society. La avaricia también es la principal causa de corrupción en la sociedad. You don't need me to tell you how serious a problem corruption is. Ustedes no tienen que decirme qué tan seria es la corrupción. When a greedy person has a position of responsibility, Aún más cuando una persona tiene una posición de responsabilidad. they automatically start looking at each situation. Y ellos inmediatamente empiezan a ver cualquier situación para To see if there are opportunities to make more money than their salary. empiezan a ver cualquier situación para hacer inmediatamente más dinero para ellos. It happens in secular society, Y pasa mucho en la sociedad secular. but unfortunately, it also happens in the Christian church worldwide. Pero desafortunadamente también pasa en la iglesia cristiana. From the very beginning of the church, Desde el primer momento en que empezó la iglesia, the use of money was an opportunity for greedy people to benefit themselves. ellos usaban la avaricia del dinero para beneficiarse a ellos mismos. Think about Judas. Piensen, por ejemplo, en Judas. His greed led him to sell the Lord for 30 pieces of silver. Su avaricia le hizo vender al Señor Jesús por 30 piezas de plata. In modern times, En tiempos actuales, some church denominations have developed teachings and doctrines which are designed to encourage people to give more money to the church. en la actualidad vemos muchas iglesias o denominaciones que con enseñanzas de que la gente dé su dinero a la iglesia, ha dado una mala reputación a la iglesia. That has given the church a bad reputation. Ha dado mala reputación a la iglesia. It gives the picture of God that God is a greedy God. Y ha dado la imagen de que Dios es un Dios avaro que quiere tu dinero. Is it possible to cure a greedy person?
¿Es posible curar a alguien que es avaro? Suppose you took a greedy person to the doctor Imagínense que ustedes llevan a un avaro al doctor and you said, "Could you give my friend some medicine to cure his greed?" y le dice, doctor, por favor, ¿puede darle una medicina a mi amigo para curar su avaricia? Or could you do an operation to remove his greed? ¿O puede hacerle una operación para retirar esa avaricia de su cuerpo? The doctor would want to treat you. El doctor más bien te va a querer tratar a ti. Or if you took him to a psychologist, O tal vez si lo llevas a un psicólogo. could a psychologist cure him from his greed? Tal vez el psicólogo podrá curar su avaricia. I don't think so. No lo creo. Or perhaps you say, well, could education solve the problem? Tal vez podemos pensar que la educación puede resolver ese problema. Should we have a course in school to get rid of greed? De repente debemos llevar un curso en el colegio, en la escuela, que nos enseña cómo quitarnos la avaricia. That has never worked. Eso tampoco nunca ha sucedido ni ha pasado. I know some very well-educated people who are very greedy. Conozco a muchas personas muy educadas, muy letradas, que son muy avaras. Our world has never been able to find a cure for greed. Nuestro mundo nunca ha podido encontrar una cura para la avaricia. But this morning, we are going to read about a greedy person who was cured of his greed. Pero hoy vamos a leer acerca de una persona avara que fue curada de su avaricia. So let's read from Luke chapter 19, the first 10 verses. Vamos a leer Lucas 19, de versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia atrás le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zacchaeus was a tax collector. Zaqueo era un cobrador de impuestos. He was a Jew, but he had decided to take a job which Jews despised. Era judío, pero había decidido tomar un trabajo que era despreciado por los judíos. Zacchaeus applied for the job of collecting taxes for the Roman government. Zaqueo había aplicado para este trabajo que era recolectar impuestos para el Imperio Romano. That was a big decision for him. Era una gran decisión para él. By demanding taxes from Jews on behalf of Rome, El pedir impuestos de los judíos para Roma, Zacchaeus was admitting that the Roman emperor had sovereignty over Israel. de esta forma Zaqueo estaba admitiendo que el Imperio Romano tenía autoridad sobre Israel. Most Jews believed that God was sovereign over Israel, Muchos judíos pensaban que Dios era el que estaba sobre Israel, but Zacchaeus had given up on that belief. pero Zaqueo ya no creía esto. The Romans seemed so powerful, El Imperio Romano se veía tan poderoso, more powerful than God. más poderoso que Dios. So why not serve Rome rather than God? Entonces, ¿por qué no servir a Roma antes que a Dios? It seemed logical. Parece lógico. When Zacchaeus chose to be a tax collector, he was giving up part of his Jewish faith. Cuando Zaqueo decidió ser un cobrador de impuestos, él de alguna manera estaba dejando de lado su tendencia judía o su fe judía. Jews were proud of being descendants of Abraham. Los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. So they called themselves sons of Abraham. Por eso ellos eran llamados hijos de Abraham. But Zacchaeus had excluded himself from that claim. Pero Zaqueo se había excluido de eso.
He now served a Gentile power, Ahora servía al poder gentil and he had turned his back on God's purpose for him. y le dio la espalda al propósito de Dios para él. Why did he sacrifice his beliefs? ¿Por qué sacrificó su fe, sus creencias? Well, the job paid well. Bueno, el trabajo tenía buena paga. Zacchaeus liked money, Zaqueo le gustaba el dinero. and sometimes there was an opportunity to ask for a little more tax than the Romans actually asked for. Y con ese trabajo siempre había la oportunidad de pedir algo más de dinero de lo que era necesario. Actually, Zacchaeus was not a very dishonest tax collector. Bueno, Zaqueo de repente no era un recolector de impuestos tan deshonesto, ¿no? As we will see later. Como vamos a ver más adelante. But his love of money led him to take the job, Pero su amor al dinero le empujó a tomar este trabajo. even though he had to abandon some of his beliefs, Incluso si él tenía que renunciar a alguna de sus creencias. and even though he knew he would become unpopular with the Jews. E incluso también porque él sabía que iba a ser impopular con su gente, los judíos. In fact, he was more than unpopular. Es más, él era mucho más que impopular. Religious Jews hated tax collectors. Los judíos odiaban a los recolectores de impuestos, a los cobradores de impuestos. They regarded tax collectors as sinful as prostitutes. Ellos consideraban los publicanos, los cobradores de impuestos, tan pecadores como una prostituta. The tax collectors were excluded from religious life in Israel. Entonces los cobradores de impuestos eran excluidos de la vida religiosa de Israel. They were always being condemned and looked down on. Ellos siempre eran condenados y menospreciados. If a tax collector wanted to talk to someone about God, Tal vez el cobrador de impuestos quería hablar con alguien de Dios, none of the Jewish Bible teachers would speak to them. pero ninguno de los maestros de la ley hablaría con él. It is interesting, however, that Jesus became known as a friend of tax collectors. Es interesante cómo Jesús fue conocido como el amigo de los publicanos, que es un cobrador de impuestos. Matthew, for example, was another tax collector. Por ejemplo, Mateo también era otro cobrador de impuestos. And when Matthew became a Christian, Y cuando Mateo se convirtió en creyente, cristiano, he invited his tax collector friends to have dinner with Jesus. él invitó a sus amigos cobradores de impuestos a que coman con Jesús. Many of Matthew's friends had sacrificed their Jewish upbringing. Muchos de los amigos de Mateo y de Zaqueo habían desestimado sus tradiciones judías, Basically because they were a bit greedy. simplemente porque eran un poco avaros. So Jesus quickly gained a reputation among the community of tax collectors. Entonces Jesús rápidamente ganó su reputación entre los cobradores de impuestos. He was the one Bible teacher who would eat with them and teach them from God's word and answer their questions. Era el único maestro de la ley que se juntaba con ellos y que les hablaba de la palabra de Dios. So Zacchaeus heard that Jesus was passing through the city of Jericho, where Zacchaeus lived. Entonces Zaqueo escucha que Jesús estaba pasando por Jericó, que era la ciudad donde él vivía. Zacchaeus wanted to see the Lord face to face, Zaqueo quería mirar al Señor cara a cara, but the crowd would not let him through. pero la multitud no le permitía. Zacchaeus was not tall enough to see over people's heads. Zaqueo era bajito y no podía ver sobre las cabezas de los demás. So he was quite creative. Así que él era creativo. He ran ahead of the crowd Él corrió adelante de la multitud and he climbed a tree y subió a un árbol so that he could observe Jesus as he passed underneath the tree. para poder ver a Jesús cuando él pasaba por debajo del árbol. At this stage, Zacchaeus was just curious about Jesus. En este momento Zaqueo simplemente era curioso acerca de Jesús. He didn't expect to have a conversation with Jesus. No esperaba conversar con Jesús. He did know that some of his tax collector friends had become followers of Jesus. He did know, he knew that some of his tax collector friends had become followers of Él Jesus. sabía de que algunos de sus amigos que eran cobradores de impuestos se habían convertido en seguidores de Jesús. He may have felt a little guilty as he thought of how he had abandoned some of his beliefs. Tal vez se sintió un poco culpable de cómo él había abandonado sus creencias judías.
But he was curious about why a Bible teacher like Jesus would be friends with tax collectors. Pero él estaba curioso pensando cómo es que este maestro de la ley se junta con cobradores de impuestos como nosotros. Zacchaeus expected to see Jesus pass by the tree he was sitting on. Zaqueo esperaba de que Jesús pase por ese árbol de sicómoro en el que él estaba, But Jesus didn't pass by. pero Jesús no pasó por él. When Jesus saw Zacchaeus, he stopped. Cuando Jesús vio a Zaqueo, se detuvo. Jesus knew who Zacchaeus was, Jesús sabía quién era Zaqueo and he decided to interrupt his journey through Jericho. y él decidió detener por un momento su viaje. And in front of all the Jewish crowd who were following Jesus, Jesus called out to Zacchaeus. Y en medio de toda la multitud y los judíos que estaban por allí, él llamó a Zaqueo. He announced, I would like to come into your home, Zacchaeus, and stay today. Y anunció en voz alta, dijo, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa y quiero quedarme. No Bible teacher had ever done that with Zacchaeus before. Ningún maestro de la ley había hecho nunca algo así con Zaqueo. No religious person ever accepted him. Ninguna persona religiosa nunca antes lo había aceptado. It had a transforming effect on Zacchaeus. Eso tuvo un efecto transformador en Zaqueo. As he accepted the offer of Jesus Mientras él aceptaba esta oferta de Jesús and climbed down the tree, y descendía del árbol, he was transformed. él era transformado. He was also aware that Jesus was being criticized Él también estaba consciente de que Jesús era criticado, for going to the home of Zacchaeus and eating with him. justamente por esto, por ir a la casa de Zaqueo y comer con él. So Zacchaeus made a public announcement to everyone who was watching. Entonces Zaqueo hizo un anuncio público a todos los que estaban mirando. He transformed Zacchaeus, made two promises. Él hizo que Zaqueo haga dos promesas. Firstly, he said, I am going to give half of all my possessions to the poor. Primero Zaqueo dijo, voy a dar la mitad de todo lo que poseo. A greedy person never says that. Alguien que es avaro nunca diría algo como esto. Zacchaeus was no longer a greedy person. Zaqueo ya no era alguien avaro. He did not do it to try to be accepted by Jesus. Él no hizo esto para ser aceptado por Jesús. Jesus had already accepted him. Jesús ya lo había aceptado desde antes. He did it because Jesus had changed him on the inside. Zaqueo dijo esto porque Jesús ya lo había transformado. Jesus had done what no doctor or psychologist could do. Jesús había hecho lo que ningún doctor o psicólogo pudo haber hecho. He had cured Zacchaeus of his greed. Él curó a Zaqueo de su avaricia. And Zacchaeus had become a generous person, Y Zaqueo se había convertido en una persona generosa. the complete opposite of a greedy person. Lo totalmente opuesto a alguien avaro. Jesus had transformed him on the inside. Jesús lo había transformado desde su interior. Then Zacchaeus made a second announcement. Y entonces Zaqueo hizo un segundo anuncio. If I have defrauded anyone, if I have demanded more tax than they should have paid, then I will pay them back 4 times. Lo dice en el versículo 8. Si he defraudado a alguien, entonces le daré de nuevo cuadruplicado. This announcement tells us 2 things about Zacchaeus. Este anuncio nos dice dos cosas acerca de Zaqueo. First, he had become an honest person. Él se había convertido en una persona honesta. There is no medical treatment that can turn a dishonest person into an honest person. No hay un tratamiento médico que puede cambiar a una persona que no es honesta a una persona honesta. If there was, our countries would be transformed. Si lo hubiera, nuestros países fueran transformados. But Zacchaeus was admitting that he may have been dishonest in the past. Pero Zaqueo estaba siendo honesto de que él fue deshonesto en el pasado. He was admitting that he had been a sinner. Él admitió que había sido un pecador.
But now he had been changed on the inside. pero él había sido ahora cambiado desde su interior. He wanted to do what was right. Él quería hacer lo que era correcto. That was another change that Jesus had caused in Zacchaeus. Esto fue el otro cambio que Jesús hizo con Zaqueo. The second thing this tells us is that Zacchaeus was completely changed in his attitude to the Bible. Y la otra cosa que nos dice es que Zaqueo fue completamente cambiado acerca de la actitud que tenía con las leyes judías en el Antiguo Testamento. The Old Testament laws said that if someone cheated a person out of money, they had to repay it and add 20% extra in compensation. La ley del Antiguo Testamento decía que si una persona había estafado o hecho trampa con respecto al dinero a otra persona, tenía que pagarle añadiendo un 20% extra como compensación. Zacchaeus now remembered the laws he had been taught when he was young. Zaqueo entonces recordó las leyes que él había sido enseñado cuando era joven. In the past, he ignored those laws. En el pasado él ignoraba estas leyes. They seemed very restrictive. Parecían muy restrictivas, But now he wanted to obey Scripture. pero ahora él quería obedecer a la Escritura. In fact, Zacchaeus went far further than God's law asked. Es más, él fue mucho más allá de lo que la ley pedía. He offered to pay back 4 times the amount. Él quiso pagar 4 veces más lo que debía. You can check my mathematics, Pueden ver, revisar mi matemática. but this means he paid back what he had stolen and added 3 times the amount as well. Okay, entonces, pueden revisar mi matemática, pero eso significa que él está añadiendo 300% de compensación. That's a total of 4 times paid back. Eso hace 4 veces más. So that was 300% compensation. Eso era 300% más compensación. The law asked for only 20%. La ley pedía solamente 20%. But Zacchaeus had become so keen to obey God's word that he willingly offered 300%. Pero Zaqueo había sido tan tocado por la palabra de Dios que él decidió dar 300% más. Now, if Zacchaeus had been a really dishonest tax collector, Si Zaqueo hubiera sido un cobrador de impuestos deshonesto, if he had made most of his money by cheating, si él hubiera ganado todo su dinero a través de la trampa, de la estafa, he wouldn't have been able to pay back everyone with only half of his possessions that he was keeping. él no hubiera podido pagar a los demás cuadriplicado. So that's why I said Zacchaeus had not been a very dishonest tax collector. Por eso digo de que Zaqueo no era un cobrador de impuestos tan deshonesto, Just the occasional bit of dishonesty. solo ocasionalmente haciendo un poquito de trampa. But he admitted that, Pero él lo admitió and he wanted to put it right. y él quería rehacerse y hacerlo bien. And then Jesus made 2 announcements to everyone. Y entonces Jesús da 2 anuncios para todos. First, he says that salvation had come to Zacchaeus' house. Lo primero que dijo es que la salvación ha llegado a su hogar, a la casa de Zaqueo. Zacchaeus was saved when he accepted Jesus' offer to come into his life. Zaqueo fue salvo cuando él aceptó el ofrecimiento de Jesús de llegar a su vida. And as evidence that he was saved, Y hay, his, y hay evidencia que él fue salvo. his heart had been transformed. Su corazón fue transformado. So Jesus first explains what it means to be saved. Entonces Jesús primeramente explica lo que significa ser salvo. It is to allow the Lord Jesus to come into your life Es permitir al Señor Jesús que venga a tu vida and allow him to change your heart. y permitirle que cambie tu corazón. Some greedy people do not want to be changed. Algunas personas avaras no quieren ser cambiadas. So it is a big decision to make to ask the Lord Jesus into your life. Entonces es una decisión muy grande pedirle al Señor Jesús que venga a tu vida. But secondly, Jesus drew everyone's attention to the fact that Zacchaeus was no longer running away from his Jewish beliefs. Y Jesús entonces da este anuncio diciendo de que Zaqueo ya no va a correr más de sus tradiciones judías.
He said he had come back to the Old Testament scriptures. Jesús dijo que Zaqueo había regresado a las escrituras del Antiguo Testamento. He was now obeying them. Ahora él las estaba obedeciendo. He was restored to his faith. Él estaba siendo restaurado a su fe. And by putting his life under the authority of God's word, Y al poner su vida bajo la autoridad de la palabra de Dios, he was now accepting God as the sovereign in Israel, not Caesar. él estaba aceptando de que Dios era soberano sobre Israel y no el César. And so Jesus said to everyone, Entonces Jesús dijo a todos, this man is now a real son of Abraham. este hombre es realmente hijo de Abraham. There is no reason for excluding him anymore. No hay razón del por qué excluirlo. And the final statement which Jesus makes is to explain his own mission. Y el último anuncio que dio Jesús es el de explicar su propia misión. He looked at the restored Zacchaeus and said, Él vio al Zaqueo restaurado y dijo, the reason I came is to look for people like Zacchaeus. la razón por la que vine es para salvar la vida de las personas, Zaqueo. People who had turned their backs on the faith they had been taught when they were young. Las personas que dieron la espalda a Dios cuando ellos eran jóvenes, People who had turned their back on God and on the Bible. personas que habían dado la espalda a Dios y a la palabra de Dios. People like that are lost in life. Estas personas están perdidas en la vida. They don't know where they are going. Ellos no saben a dónde están yendo. But Jesus said, I have come to search for people like that Pero Jesús dijo, yo he venido a buscar este tipo de personas and to save them, para salvarlas, to bring them back to God, para traerlas nuevamente hacia Dios, to forgive them and to transform them. a perdonarlas y a transformarlas. Jesus still has that mission today. Jesús todavía tiene la misma misión ahora. He is searching for people who may have turned their backs on God and on the Bible. Él está buscando a personas que han dado la espalda a Dios y a la Biblia. People turn away from God for different reasons. Las personas dan la espalda a Dios por diferentes razones. Sometimes they have had a bad experience of church life. Tal vez ellos tienen unas malas experiencias con la iglesia. Sometimes they find the outside world more tempting and more exciting. Tal vez algunas encuentran al mundo de afuera más tentativo, más gustoso. They don't like the laws about being honest Ellos no les gustan las leyes. or the laws about being faithful in marriage. Tal vez no les gustan las leyes de ser honesto o de ser fieles en el matrimonio. They turn away from what they know to be right, Dan la espalda a lo que ellos saben que es correcto and they end up being lost in life. y terminan perdidos en la vida. People like that often feel that they are being condemned by Christians. Este tipo de personas normalmente piensan que son condenados por los cristianos, But Jesus did not come to condemn people. pero Jesús no vino a condenar personas. He came to save them. Él vino a salvarlas. He did not come to make people more religious. Él no vino a hacer a las personas más religiosas. He came to bring us back to God Él vino a traernos nuevamente hacia Dios and to transform us on the inside. y transformarnos desde lo interior. He came to give us a new life which we never had before. Él vino a darnos una nueva vida que nunca antes habíamos tenido. Perhaps you know someone like Zacchaeus, Tal vez tú conoces a alguien como Zaqueo, maybe even in your own family, tal vez en tu propia familia, someone who has turned their back on God. alguien que le ha dado la espalda a Dios. If you constantly condemn them for their lifestyle, that will not save them. Si constantemente estás condenándolo por su estilo de vida, eso no lo va a salvar. They need to get to know what Jesus is really like. Ellos tienen que conocer cómo realmente era Jesús. If they won't listen when you try to tell them, Si ellos no escuchan cuando tú intentas decirles, you can at least show them what Jesus is like by your life. tú puedes mostrarles cómo era Jesús con tu vida. Treat them the way Jesus treated Zacchaeus. Trátalos de la forma que Jesús trató a Zaqueo. Or perhaps there's some young people here this morning, Tal vez hay algunos jóvenes esta mañana and you've been brought to church regularly, que son traídos normalmente hacia la iglesia,
Perhaps even for years you've been listening about Jesus. Tal vez estás escuchando de Jesús por años. You've been observing Jesus. Tal vez has estado poquito viendo de lejos a Jesús. Like Zacchaeus watching Jesus from up his tree. Tal vez eres como Zaqueo mirando a Jesús desde un árbol. Perhaps you have heard Jesus calling you to come to him Tal vez has escuchado a Jesús llamándote so that he can come into your life. para que Él pueda entrar en tu vida. But perhaps you're still sitting up your tree, Pero tal vez sigues arriba en tu árbol, still just observing. mirando de lejos. You need to come down and to meet Jesus face to face. Tienes que bajar de ese árbol y conocer a Jesús cara a cara. You need to open your life to Jesus. Tienes que abrir tu vida y tu corazón a Jesús. There is a lovely promise from the lips of Jesus himself near the end of the Bible. Hay una hermosa promesa de Jesús al final de la Biblia en Apocalipsis. So let's just finish with his words from Revelation chapter 3 verse 20. Así que terminemos esta mañana con el versículo de Apocalipsis capítulo 3 verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias. God bless you. Que Dios le bendiga.